Enorme la marcha, ¿eh? Y mira la marcha de hoy. El pueblo empezó a hablar. Mira, está Jorge Sola, que es secretario general de la CGT, cosecretario general. Jorge, bienvenido, ¿eh? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias. La sensación que uno tiene, después hablamos un poco de lo que pasó hoy, ¿no? Es que hay una disociación enorme entre el gobierno y la sociedad, enorme, cada vez más disociado. El gobierno no sabe decir la palabra pueblo y no comprende lo que es no tener trabajo. Bueno, es el resultado de un gobierno que fue electo sin tener contacto con la gente. Recordemos, digamos, cómo llega el presidente a ser presidente. Su candidatura fue por redes y sin recorrer ningún lugar del interior, ningún pueblo, y de tener una amplia lejanía respecto de una mirada sobre el tejido productivo, social, y eso tiene que ver con las propias vivencias de quien llega a esos espacios de poder. Yo coincido con lo que dicen, y esa lejanía, esa disociación que hay, que a veces es una disociación ya no de la sociedad, sino de la realidad. A veces sucede que parece que está hablando de una realidad que es ajena a la que está pasando. Yo por eso me preguntaba si hay que entrar con visa a ese país. Pasaporte, visa... Y por lo menos hay que entrar en una consonancia diferente a la que el sentido común pareciera que nos dictara, ¿no? Yo insisto, digamos, quienes estamos acostumbrados a dialogar, inclusive con aquellos que tienen diferencias ideológicas con nosotros, eso no hay inconveniente, nos encontramos sin espacios para el ida y vuelta, para tener una discusión productiva, porque en definitiva, tanto él como nosotros representamos intereses de gente que lo ha votado a él, y nosotros representamos intereses de gente que también lo ha votado a él, pero también que votó a la oposición. Pero la problemática es la misma. No tienen trabajo, el salario no alcanza, el poder adquisitivo cada vez es menor, hay un alto endeudamiento. Ahora, esos espacios parecen ser negados. En lo que expresa el presidente cuando hay alguna entrevista, parece negar la realidad que le circunda, y entonces dice que es culpa de o los Cuca, o los K, o los sindicalistas. Nunca es culpa de quien gobierna. Y ya el gobierno anterior quedó muy lejos para echarle la culpa. Entonces, efectivamente creo que hay que sentarse a pensar qué es el país que hoy se está dejando. Y yo siempre digo, y lo que dice cualquier economista, cuando hay un proyecto político económico en ciernes, hay que preguntarse quiénes ganan y quiénes pierden. Bueno, los laburantes perdieron siempre, desde el minuto cero. ¿Y por qué la gente, o por qué el pueblo laburante quiere más de la CGT? Es como que está pidiendo a la CGT que sea más dura. Primero porque hay un faltante de respuestas políticas. Entonces está buscando respuestas... gremiales. Claro, respuestas políticas en sectores gremiales. Y hay ahí una disonancia. Y esto me sucede, lo que usted dice. Yo recorro mucho el interior, vengo de La Plata, pero he estado en Rosario, en Mar del Plata, en Córdoba, en el sur. Y lo que hay, cuando uno se sienta con los trabajadores y con los empresarios e industriales, son respuestas políticas a un sector de representación gremial. La verdad, la CGT no pone los funcionarios, no dicta las políticas, no pone los diputados, ni siquiera los que tienen afinidad ideológica, que pueden ser el campo nacional y popular. Con lo cual, lo primero que tiene que hacer la CGT es su responsabilidad, que es la del reclamo y la protesta. Pero no debe quedarse ahí. Tiene que armar un proyecto político donde la centralidad sea el trabajador. Y para eso es un cambio de paradigma. Nosotros siempre fuimos invitados a los espacios políticos, a veces con mayor o con menor fervor, pero nosotros tenemos que volver a sentarnos en esos espacios para debatir un proyecto de un tejido productivo que está roto. Mire, le voy a dar un dato. El próximo 27 de agosto vamos a hacer un encuentro, las confederaciones de mediana empresaria, de las pymes y de las uniones industriales de Santa Fe en Rosario, para pensar el tejido productivo industrial que se está rompiendo y cómo podemos mirar hacia adelante, porque esas son las políticas de Estado que tienen que armarse entre los sectores que producen la riqueza y que tienen que distribuir la riqueza. ¿No será que el común, el movimiento obrero o el laburante espera a un dirigente al estilo de Ubaldini? Probablemente... Más fuerte, que
vaya y se plante. Claro, pero los dirigentes no son de acuerdo a lo que demanda la sociedad, sino a lo que plantean las circunstancias. Y entonces, Ubaldini no hubiera sido Ubaldini si sus circunstancias no lo hubieran llevado a ese lugar. Yo marché con él en el 79, el 82. Claro. Y yo lo vi marchar contra la dictadura. Claro, pero nosotros ahora no tenemos una dictadura. ¿Usted sabe cuántas marchas hicimos? ¿No vamos camino a una autocracia, Jorge? Probablemente, pero en términos... peligroso que es esto. Probablemente, pero en términos democráticos es un gobierno elegido democráticamente. Sí, no tengo dudas. Y ratificado en las elecciones de medio término. Entonces, pero marchar no es ser destituyente, ¿eh? Pensar distinto... No, yo lo que le estoy diciendo es que efectivamente a veces se le demandan a los dirigentes gremiales esfuerzos que cuando se llevan adelante a veces no son acompañados. 4 paros hemos hecho. De hecho, nos han dicho que éramos muy tempraneros en los paros. Me acuerdo. 17 marchas, entre las que convocamos y las que acompañamos. Y sin embargo, la sociedad volvió a votar, con lo cual... Efectivamente hay que preguntarse, primero, si todas las herramientas que la sociedad reclama se resuelven en una marcha. Personalmente creo que no alcanza. No. Bien, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es una respuesta política. Y para eso hay que ser generoso en la amplitud de la convocatoria. No, y si hacen un paro, van a preguntar, ¿y después de paro qué? Porque claro, sí me pasa lo mismo. Porque no hay solución gremial si no hay solución política. Y la solución política tiene que ser generosa. No hay que pensar, quienes tenemos afinidad con el peronismo, que lo único va a ser el peronismo. Es un espacio nacional y popular, donde entran los socialistas, donde entran los radicales, donde entran los partidos provinciales. Generosos para convocar, generosos para gobernar. Y yo creo que ahí la Confederación General de Trabajo y el Movimiento Obrero tiene algo para decir. En asociación estratégica con un proyecto de inversión productiva. Mire, los empleadores y los industriales, los pequeños y medianos comerciantes, no son enemigos nuestros. Podremos tener las tensiones propias de discutir salarios, condiciones de trabajo. Ahora, yo quiero que haya más industria y más empresas para que generen más empleo. Hoy tenemos mucho menos de eso. Sola, entiendo que la CGT está atenta a la encíclica y también al mensaje de la Iglesia. Hoy el presidente de la Nación está intentando o intentará apropiarse de alguna manera de la visita del Papa. ¿Ustedes desde la CGT van a intentar recibirlo, entrevistarse con él? ¿Cuál es la idea? Sí, claro, vamos a intentar hacerlo y de hecho creo que va a tener una convocatoria con distintos sectores, entre los que nos incluye al movimiento obrero. Apropiarse de la figura del Papa era lo mismo que apropiarse de la figura de Francisco. Y sobre todo de León, que tiene un discurso muy cercano a lo que es la justicia social. Bueno, León XIII, León XIV, León XIII. Exactamente. Y además viene de la Rerum Novarum, claro. Precisamente por eso adopta el nombre. Claro. Su cercanía con la doctrina social de la Iglesia y con la justicia social lo hace enfrentarse con el discurso político de este gobierno. Pero efectivamente él no viene a hacer política acá. Él viene a dar un mensaje que entiendo, por lo menos, que va a ser cercano a lo que pretendemos. Que es decir, para nosotros la justicia social es una bandera irrenunciable, porque nos permite que los que menos tienen puedan tener las oportunidades de aquellos que mejor situación poseen. Y en eso me parece que hay un enorme contagio respecto del discurso que pueden tener. Nadie puede hacerse dueño de su visita, porque efectivamente a esta altura un papa decide a dónde va y sabe a qué viene. Yo tuve la suerte de cubrirlo a Juan Pablo II, cuando vino a Argentina, Uruguay y Chile. Y yo lo vi al papa cuando lo enfrentó a Pinochet y lo obligó al plebiscito. O sea, ojo, el gobierno cree que el Papa es del gobierno y el Papa tiene un discurso totalmente diferente, totalmente distinto, y puede ser un tiro por la culata. No, pero yo no creo que ni siquiera, digamos, la gente piense que León sea una conquista de la diplomacia argentina que viene. Lo están diciendo. No, bueno, lo andan diciendo, pero esto, digamos, la credibilidad de eso después se contrasta con los hechos. Con la realidad. Y efectivamente, cuando García Cuerva, por ejemplo, hoy dice lo que dice respecto de la miopía
lo pongo en estas palabras, de la miopía de la política para que haya tanta gente con necesidades. Bueno, están dando un mensaje primero a quien tiene la obligación de administrar el país, que es este gobierno. Sí, pero después no a la cree, política todo. Pero no cree en el país, ni cree en el Estado, no cree en el Estado. O sea, es muy Este difícil. gobierno. Claro. No, claro, es sí, muy por difícil supuesto. tener un narcocapitalista que no cree en el Estado que maneje el Estado. Que no cree el Estado, o sea, vuelvo a insistir con Bueno, esto. lo usan Su bastante bien. Claro, su discurso, Andís, digo, Libra, lo usan muy bien. dijo que el Banco Adorni. recordemos que andaba con un palo rompiendo una imagen del Banco Central y sin embargo va a reformular la carta del Banco Central, con lo cual para él sigue siendo una herramienta de manejo económico. Jorge, hablabas antes de que la CGT estuvo siempre metida en la discusión, pero exigiste un poco más espacio para la Central Obrera. ¿Tienen pensado presentar un candidato propio? Primero está el proyecto. Lo candidateable es posterior. Si empezamos a discutir un candidato para luego armar el proyecto de acuerdo a las características de ese candidato, nos volvemos a equivocar. Primero está en pensar cuáles son las necesidades de la gente, hacia qué Argentina vamos, que tiene que ser una Argentina de inversión productiva, con producción, desarrollo y trabajo, y que efectivamente tenga una centralidad en el trabajador, con la mirada puesta en el nuevo mundo en el que se desarrolla el trabajo, un nuevo mundo de producción de bienes y servicios, con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, y luego, quien sea capaz de llevar adelante ese proyecto, lo lleva adelante como candidato o como candidata. Te reformulo, ¿la CGT está dispuesta a ponerse al frente del armado de ese proyecto? Sí, definitivamente. ¿Crees que en el peronismo es una están decisión. dispuestos ¿Y a el qué? aceptarlo? ¿Que en el PJ, en el Partido Justicialista, están dispuestos a aceptarlo? Es que no dependemos del sí o del no de alguien. Bien. Dependemos solamente de nuestra decisión, porque somos una parte igual que cualquier gobernador, intendente o ex funcionario. Somos una parte importante. Recordemos que para el peronismo somos la columna vertebral. Pero también Perón dijo algo, dijo que él elegía a los trabajadores y dejaba en ellos la semilla del peronismo. Bueno, tenemos que animarnos a tomar esa bandera y que esa semilla se transforme Ahora, en, Jorge, ser árbol. ¿Con el peronismo alcanza o No. hay que buscar algo mucho más amplio? Es imprescindible el peronismo, pero no alcanza. Por eso dije generosos a la hora de convocar. Digo, otra vez, aquellos que tienen una mirada hacia una Argentina que tiene que tener mejor distribución de riqueza, mejor inversión productiva, con una apertura económica consolidada para proteger la industria nacional. Todos esos están adentro. Y yo creo que ahí hay un ámbito que podemos llamarlo nacional y popular, que efectivamente puede ser un amplio frente para enfrentar a otro frente que está armado desde la centro derecha a la derecha extrema. Jorge, muchísimas gracias por venir, ¿eh? A Ha ustedes, sido un gusto, ¿eh? A ustedes por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y apareció el